Bienvenido a Lección Nocturna, relájate y aprende en el camino. Intro, la búsqueda de respuestas. Bienvenidos de nuevo a nuestro viaje a través del lenguaje silencioso de las estrellas. Bienvenidos a este lugar de quietud, donde juntos seguimos escuchando lo que la infinita oscuridad tiene aún por contarnos. En nuestro primer viaje, conocimos las voces fundamentales del cosmos. Sentimos cómo la luz misma se convierte en una máquina del tiempo, viajando miles de millones de años a través de la inmensidad para traernos mensajes del pasado más profundo. Escuchamos el rítmico latido de estrellas muertas, los púlsares, esos faros cósmicos que envían sus señales a través de la oscuridad con incansable precisión. Sentimos las ondas gravitacionales, esas diminutas sacudidas en la estructura misma del espacio-tiempo, que anuncian los eventos más colosales del universo. Conocimos nuestros gigantescos radiotelescopios, que escuchan el universo como oídos sensibles, y percibimos el eco del Big Bang mismo, la radiación cósmica de fondo, ese antiguo resplandor que nos envuelve como un suave susurro desde el nacimiento del tiempo. Pero el universo tiene mucho más que contar. Las señales que recibimos plantean nuevas y más profundas preguntas. Preguntas que han movido a la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿Estamos solos en este infinito océano de estrellas? ¿Existen ahí fuera otras conciencias, otras civilizaciones que, como nosotros, miran y escuchan las estrellas? ¿Cómo podemos leer en la débil luz de una estrella lejana los componentes químicos que la forman? ¿Qué fuerzas invisibles atraviesan el cosmos y dan forma a sus estructuras? ¿Y qué herramientas nos ayudarán en el futuro a mirar aún más profundo? A comprender aún mejor? Respira tranquila y profundamente. Deja atrás el ajetreo del día. Mientras descansas aquí, rodeado por el silencio de la noche, nos preparamos para la segunda etapa de nuestro viaje. No solo escucharemos pasivamente, sino que buscaremos activamente. Conoceremos las herramientas con las que desciframos los secretos de la luz. Comprenderemos cómo hilos magnéticos invisibles atraviesan todo el cosmos. Y echaremos un vistazo al futuro, a los instrumentos que estarán a nuestra disposición mañana. Cierra los ojos, si lo deseas. Déjate envolver por la infinita inmensidad que nos rodea. Siente cómo las suaves ondas de radio de galaxias lejanas fluyen a través de ti en este momento, invisibles e inaudibles, pero presentes. El universo no está en silencio. Canta, susurra, cuenta. Y estamos aquí para seguir escuchando, para seguir buscando, para comprender más profundamente. Prepárate para la siguiente etapa de nuestro viaje. Un viaje hacia las preguntas más grandes que nos hemos planteado y hacia las herramientas con las que quizás algún día encontraremos las respuestas. El universo sigue hablándonos, y estamos aquí para escuchar. Capítulo 1. SSCI. La escucha de vida extraterrestre. De todas las preguntas que la humanidad se ha hecho, quizás ninguna sea tan fascinante y al mismo tiempo tan humilde como esta. ¿Estamos solos en el universo? Es una pregunta que debió inquietar a nuestros antepasados más remotos cuando, en una noche clara, alzaban la vista hacia las innumerables estrellas. Una pregunta que ha ocupado a filósofos, poetas y soñadores durante milenios y que hoy, en una era de posibilidades científicas y tecnológicas sin precedentes, parece más tangible que nunca. El lenguaje silencioso de las estrellas, del que hemos hablado, podría no solo contener el mensaje de la física y la química, sino también el eco de otra conciencia, de otra inteligencia que como nosotros mira a las estrellas y se hace la misma pregunta. La búsqueda sistemática de señales de vida más allá de nuestro planeta, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, es una empresa relativamente joven. Lo fue hasta el siglo XX, después de que aprendimos a utilizar el espectro electromagnético y a perfeccionar nuestros telescopios, que nos atrevimos a emprender esta tarea con seriedad. El inicio de este viaje se fecha a menudo en el año 1960, cuando un joven astrónomo llamado Frank Drake llevó a cabo un audaz experimento. Dirigió un gran radiotelescopio, ubicado en Green Bank, en el estado de Virginia Occidental, hacia dos estrellas cercanas, Epsilon Eridani y Tau Ceti. Estas estrellas, a solo unos 10 o 12 años luz de la Tierra, le parecieron a Drake candidatas prometedoras. Eran similares a nuestro Sol, y era concebible que estuvieran orbitadas por planetas en los que podría haberse desarrollado vida. El proyecto llevaba el poético nombre de OSMA,
en honor a la princesa de las historias de L. Frank Baum sobre la Tierra de Oz, un lugar lejano y maravilloso que solo se puede alcanzar con mucha imaginación y valor. Durante unas 200 horas, el telescopio escuchó en dirección a estas dos estrellas, recibiendo las débiles ondas de radio que provenían de su entorno y buscando una señal que se destacara del ruido de fondo natural del cosmos, una señal que pudiera tener una estructura no natural, un mensaje, un signo de inteligencia. No se encontró nada parecido. Los resultados fueron, al menos en este sentido directo, una decepción. Pero el verdadero legado del proyecto OSMA no residió en sus resultados, sino en su valiente premisa, que era científicamente legítimo y posible buscar sistemáticamente pruebas de vida inteligente más allá de la Tierra. Drake y sus colegas habían abierto un camino. Habían demostrado que esta antigua, casi mítica pregunta, podía abordarse con las herramientas de la ciencia moderna. Para comprender mejor el alcance de esta búsqueda y los desafíos que enfrenta, Frank Drake formuló una famosa ecuación. Esta ecuación, hoy conocida como la ecuación de Drake, no es una ley matemática en el sentido habitual, sino más bien un marco, una herramienta para estructurar los diversos factores que podrían determinar el número de civilizaciones capaces de comunicarse en nuestra Vía Láctea. Comienza con la tasa de formación de nuevas estrellas en nuestra galaxia, multiplicada por la fracción de estas estrellas que tienen planetas, y luego por la fracción de esos planetas donde existen condiciones propicias para la vida. Cada factor adicional refina la estimación. La fracción de planetas habitables donde realmente surge la vida, la fracción de la vida que evoluciona hacia la inteligencia, la fracción de especies inteligentes que desarrollan la capacidad y el deseo de comunicarse con el espacio, y, finalmente, la duración media de una civilización comunicante. Cuando uno comienza a asignar números a estos factores, queda claro cuán grandes son las incertidumbres. Hoy sabemos, gracias a misiones como Kepler, que los planetas son extremadamente comunes en el universo. Casi todas las estrellas parecen estar rodeadas por un séquito de planetas. Esto inclina la ecuación a nuestro favor, aumentando la probabilidad. Pero, ya en el siguiente paso, ¿con qué frecuencia surge la vida incluso en condiciones favorables? Nos topamos con los límites de nuestro conocimiento. Solo tenemos un ejemplo, la Tierra. Y aquí, hasta donde sabemos, ocurrió muy rápidamente después de la formación de un clima habitable. Pero, ¿es esa la regla o la excepción? No lo sabemos. ¿Y la evolución de la vida a la inteligencia? En la Tierra, tardó miles de millones de años, y no está claro si la inteligencia es un resultado inevitable de la evolución, o una rara y afortunada casualidad. Algunos científicos usan cifras optimistas y llegan a miles o decenas de miles de civilizaciones solo en nuestra Vía Láctea. Otros, más cautelosos o pesimistas, concluyen que quizás seamos los únicos, o al menos tan raros que las distancias entre nosotros y el vecino inteligente más cercano podrían ser insuperables. La ecuación de Drake es, por tanto, menos una respuesta que una pregunta bien formulada. Nos muestra qué cosas necesitamos saber para poder hacer una estimación fundamentada, y evidencia la inmensa magnitud de nuestra ignorancia. Pero es precisamente esta ignorancia lo que hace que la búsqueda sea tan emocionante. Cada descubrimiento, cada nuevo exoplaneta, cada mejor comprensión de los orígenes de la vida o de la inteligencia, añade otra pieza al rompecabezas y refina nuestra imagen. En el año 1974, los científicos dieron otro paso, casi lúdico, en esta empresa. El 16 de noviembre, día de la inauguración del remodelado radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, se envió un breve mensaje al espacio. Este mensaje estaba dirigido al cúmulo globular M13, en la constelación de Hércules, una agrupación de cientos de miles de estrellas, a unos 25.000 años luz de nosotros. El mensaje en sí estaba codificado en forma binaria, un patrón de 1679 ceros y unos. Si se organiza este patrón de la manera correcta, se obtiene una imagen sencilla. Muestra los números del 1 al 10, las masas atómicas de elementos importantes, la composición química del ADN, una figura humana estilizada, la población de la Tierra, una representación de nuestro sistema solar y un esquema del propio telescopio de Arecibo.
Este mensaje de Arecibo fue, en muchos sentidos, simbólico. Tardaría 25.000 años en llegar a su destino. E incluso si hubiera alguien allí para recibirlo, entenderlo y responder, la respuesta tardaría otros 25.000 años en regresar. No era, por tanto, un experimento práctico de comunicación, sino más bien un gesto. Una demostración de nuestra capacidad técnica y quizás también de nuestro deseo de no estar solos. Un mensaje en una botella, arrojado al infinito océano del espacio, con la esperanza de que en algún momento, en algún lugar, alguien lo encuentre. 3 años más tarde, el 15 de agosto de 1977, ocurrió algo que avivó la imaginación tanto de los investigadores como del público. En la Universidad Estatal de Ohio, donde un programa exploraba sistemáticamente diferentes regiones del cielo en busca de señales de radio inusuales, el radiotelescopio Big Ear recibió durante 72 segundos una señal excepcionalmente fuerte y de banda estrecha. Provenía de la dirección de la constelación de Sagitario. Un voluntario que revisaba los datos grabados unos días después quedó tan asombrado por la intensidad y las características de esta señal que, junto a la columna de datos correspondiente, simplemente garabateó la palabra «wow». Desde entonces, esta señal es conocida como la señal wow. ¿Qué hacía tan especial a esta señal? Estaba exactamente en una frecuencia que parece particularmente adecuada para la comunicación interestelar, cerca de la línea de 21 centímetros del hidrógeno neutro. Una vía fluvial natural en el espectro electromagnético. Era de banda estrecha, es decir, se concentraba en una frecuencia muy específica, lo cual es atípico para las fuentes cósmicas naturales. Y su intensidad variaba de una manera que correspondía exactamente a lo que se esperaría si una señal proviniera de un objeto celeste en rotación y el radiotelescopio barriera su zona de sensibilidad. Todo parecía indicar que no se trataba de un ruido aleatorio. Y sin embargo, por mucho que los investigadores lo intentaron, la señal nunca volvió a ser recibida. Observaciones posteriores de esa región del cielo, con los mismos y otros telescopios, no arrojaron nada comparable. La señal wow sigue siendo hasta hoy un misterio sin resolver. Un atisbo fascinante e incitante. Un breve destello irrepetible que nos recuerda cuán vasto es el espacio de búsqueda, y cuán fácilmente una señal puede perderse en la inmensidad y el ruido del cosmos. La búsqueda continuó y continúa hasta hoy. Proyectos modernos como Breakthrough Listen, impulsado por el multimillonario ruso Yuri Milner, utilizan los telescopios más potentes del mundo y exploran el cielo con una sensibilidad y cobertura que superan con creces los esfuerzos anteriores. No solo escuchan señales de radio, sino que también buscan pulsos de láser ópticos, breves y brillantes destellos de luz que podrían distinguirse de la radiación más uniforme de las estrellas. Los telescopios escanean millones de estrellas y, cada vez más, se centran en aquellas de las que sabemos que tienen planetas en la llamada zona habitable, esa región donde las temperaturas permitirían la existencia de agua líquida en la superficie. Nuestra comprensión de qué y dónde debemos buscar se ha ampliado drásticamente. Hace unas pocas décadas, ni siquiera sabíamos con certeza si existían planetas alrededor de otras estrellas. Hoy conocemos miles. El telescopio espacial Kepler, que exploró el cielo desde 2009 hasta 2018, descubrió más de 2.600 exoplanetas confirmados. Entre ellos hay algunos que parecen notablemente similares a nuestra Tierra. En el año 2017, los científicos anunciaron el descubrimiento del sistema TRAPPIST-1. Este sistema, a solo unos 40 años luz de nosotros, alberga una estrella enana roja y fría, orbitada por al menos 7 planetas del tamaño de la Tierra. Y lo más notable, 3 de estos planetas se encuentran en la zona habitable. En sus superficies podrían existir océanos líquidos. Todavía es demasiado pronto para especular sobre la vida allí, pero este descubrimiento muestra cuán extendidos podrían estar los mundos donde se dan las condiciones para la vida tal como la conocemos. Pero a pesar de todos estos avances técnicos, a pesar de los inmensos esfuerzos y las miles de horas que los telescopios han estado apuntando a las estrellas, hasta ahora no hemos encontrado ninguna prueba clara y repetible de un mensaje de otro lugar. Esta ausencia de señales no es necesariamente decepcionante. Sin embargo, plantea una pregunta profunda:
que el físico Enrico Fermi formuló en la década de 1940. ¿Dónde están todos? Si el universo es tan antiguo, si hay tantas estrellas y planetas, y si la aparición de la vida y la inteligencia quizás no es tan improbable, entonces el universo debería estar lleno de civilizaciones inteligentes. ¿Por qué entonces no oímos nada? ¿Por qué no vemos rastros de ellas? Este enigma se conoce como la paradoja de Fermi, y ha dado lugar a una multitud de intentos de explicación. Quizás la vida es rara, mucho más rara de lo que esperamos. Quizás el desarrollo de la inteligencia es un golpe de suerte increíble, una casualidad que ocurre muy raramente. Quizás las civilizaciones alcanzan un cierto nivel tecnológico y luego se autodestruyen, ya sea por guerra, degradación ambiental u otras catástrofes, de modo que su vida es demasiado corta para permitir ventanas superpuestas de comunicación. Quizás las civilizaciones avanzadas utilizan métodos de comunicación que aún desconocemos, tecnologías que no son tan ajenas como nuestras ondas de radio a un ser humano preindustrial. Quizás están ahí fuera. Ya nos han descubierto, pero deciden conscientemente no intervenir ni rebelarse. Una hipótesis que a veces se denomina en broma la hipótesis del zoológico, según la cual vivimos como animales en una reserva natural cósmica, observados pero no perturbados. O quizás las distancias son simplemente demasiado grandes. Incluso si hubiera miles de civilizaciones en la Vía Láctea, las distancias entre ellas podrían ser tan inmensas que incluso las señales que viajan a la velocidad de la luz necesitarían siglos o milenios para llegar a un vecino. Cada una de estas explicaciones tiene sus defensores, y ninguna puede ser descartada con certeza por el momento. La paradoja de Fermi nos recuerda que nuestra búsqueda, por muy impresionante que sea técnicamente, todavía está en pañales. Solo hemos explorado una minúscula fracción de las estrellas de nuestra propia galaxia, por no hablar de los miles de millones de otras galaxias en el universo observable. Apenas hemos comenzado a explorar los muchos canales y longitudes de onda posibles a través de los cuales podría tener lugar la comunicación. Y apenas tenemos idea de cómo se vería o sonaría un mensaje proveniente de una inteligencia verdaderamente extraña. La búsqueda de inteligencia extraterrestre es quizás una de las empresas científicas más humildes que hemos emprendido. Nos obliga a reconocer los límites de nuestra propia importancia. Plantea la posibilidad de que a pesar de todos nuestros logros, quizás no seamos únicos. Que pueda haber otros pensadores, otros soñadores, otros observadores del cosmos. Y al mismo tiempo, incluso si el silencio persiste, incluso si por ahora no recibimos respuesta, esta búsqueda no es en vano. Porque en el proceso de buscar, aprendemos inmensamente sobre nuestro propio universo. Cartografiamos planetas, entendemos la evolución estelar, desciframos la química del espacio. Y nos enfrentamos a preguntas profundamente filosóficas sobre la naturaleza de la vida, la inteligencia y nuestro lugar en el cosmos. Quizás en las próximas décadas, con instrumentos aún más sensibles y estrategias aún más refinadas, finalmente recibamos una señal que no deje lugar a dudas. Una señal que se repita, que esté estructurada, que contenga un mensaje. El día en que esto pudiera suceder sería, sin duda, uno de los momentos más significativos en la historia de la humanidad. Cambiaría fundamentalmente nuestra visión del mundo. Sacudiría e inspiraría por igual a la filosofía, la religión, la ciencia y la cultura. O quizás el silencio continúe. Quizás estemos realmente solos o tan aislados que un encuentro sea improbable. Esto también sería una revelación de inmensa importancia. Nos enseñaría a valorar nuestro propio planeta, nuestra propia especie, y la frágil llama de la conciencia que arde aquí en la Tierra, con un respeto y una responsabilidad aún mayores. En este momento, mientras escuchas o lees estas palabras, en algún lugar del mundo, grandes radiotelescopios están apuntando a estrellas lejanas. Escuchan en silencio y con paciencia la inmensidad cósmica. Recolectan fotón tras fotón, frecuencia tras frecuencia, en busca de un patrón, una pista. Un susurro en la oscuridad que no provenga de una estrella o un púlsar, sino de otra mente que, como nosotros, se pregunta, espera y sueña. Es una búsqueda sostenida por la paciencia, la esperanza y una profunda curiosidad. Una búsqueda que quizás dure generaciones. Pero vale la pena, porque es la búsqueda de nosotros mismos, reflejada en las estrellas. Capítulo 2. Análisis espectral.
La firma química de las estrellas imagina cómo continuamos nuestro viaje por el cosmos. Hemos recorrido la inmensidad de las galaxias y observado los ciclos de vida de las estrellas, desde su nacimiento en nebulosas luminosas hasta su extinción como enanas blancas o su dramático final en una supernova. Pero, ¿cómo podemos saber todo esto? ¿Cómo podemos, desde nuestro diminuto planeta azul, desvelar los secretos de soles que están inconcebiblemente lejos? La respuesta es tan simple como profunda. Escuchamos a la luz. La luz no es solo brillo. Es una mensajera. Una viajera ancestral que transporta historias desde las profundidades del espacio y el tiempo. Cada rayo de luz que, tras un viaje de millones de años, llega a tu ojo, está repleto de información. Habla del calor de su estrella natal, de su movimiento y lo que es quizás más asombroso, de los elementos que la componen. Para descifrar este mensaje necesitamos una clave: el análisis espectral. Detengámonos un momento e imaginemos este proceso de forma sencilla. Piensa en un rayo de sol que atraviesa un prisma de cristal. ¿Conoces esta imagen? La luz blanca se descompone en todos los colores del arco iris. Una banda continua desde el rojo, pasando por el naranja, amarillo, verde, azul, hasta el violeta. A este arco iris los astrónomos lo llaman espectro. Durante mucho tiempo, la gente pensó que eso era todo lo que había que ver. Una hermosa, pero silenciosa exhibición de los colores ocultos en la luz del sol. Pero en 1814, un óptico alemán llamado Joseph von Fraunhofer hizo una observación que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Al observar el espectro solar a través de sus prismas recién desarrollados y especialmente puros, notó algo extraño. El arco iris no era perfecto. Estaba atravesado por cientos de finas líneas oscuras, como si alguien hubiera hecho delicados arañazos en la banda de luz con una aguja diminuta y precisa. Estas líneas, hoy conocidas como líneas de Fraunhofer, eran como un código secreto, una escritura oculta en la luz del sol. ¿Qué eran estas misteriosas franjas oscuras? Eran las sombras de los átomos. Imagina que la luz abandona el interior incandescente de una estrella, como un espectro perfecto y continuo. Sin embargo, en su camino hacia el exterior, debe atravesar las capas de gas más frías y externas de la estrella. Y en estas capas esperan los átomos de los diferentes elementos: hidrógeno, hierro, calcio y muchos más. Cada elemento del universo tiene una propiedad única. Absorbe, es decir, se traga, la luz solo en longitudes de onda muy específicas, características de ese elemento. Un átomo de hidrógeno se comporta de manera diferente a un átomo de oxígeno, y un átomo de oro, a su vez, de otra manera. Podemos pensar en los átomos como diminutos diapasones selectivos. Cuando la amplia banda de frecuencias de la luz pasa junto a ellos, eligen exactamente las frecuencias que corresponden a su propia vibración y absorben esa energía. La luz de esa frecuencia específica falta entonces en el espectro cuando llega hasta nosotros. Deja un vacío. Una línea de absorción oscura. Cada elemento produce así su propio patrón inconfundible de líneas oscuras. Es su huella dactilar química, grabada en la luz de la estrella. Así, cuando capturamos la luz de una estrella lejana y la pasamos por un espectroscopio, un prisma moderno y de alta precisión, podemos leer esta huella dactilar. Vemos las líneas oscuras y podemos decir: esta estrella contiene hidrógeno, y esta de aquí contiene calcio y magnesio, y aquella de allá, incluso trazas de oro. Leemos el ADN de las estrellas en la luz. También existe la contraparte de estas líneas de absorción, las líneas de emisión. Si se calienta un gas de un elemento determinado hasta que brille por sí mismo, emitirá luz solo en las mismas longitudes de onda específicas que absorbería en estado frío. En lugar de un arco iris con huecos oscuros, veríamos solo unas pocas líneas brillantes y coloreadas sobre un fondo por lo demás negro. Cada estrella canta así con su propia voz química. Y el análisis espectral nos permite escuchar este canto. El poder de este descubrimiento fue tan inmenso que condujo a una de las predicciones más notables en la historia de la ciencia. En 1868, durante un eclipse solar en la India, el astrónomo francés Pierre-Jules César Janssen dirigió su espectroscopio hacia la atmósfera luminosa del Sol. Descubrió una línea amarilla brillante en el espectro que no correspondía a ningún elemento conocido en la Tierra en ese momento. Al mismo tiempo,
El astrónomo inglés Norman Lockyer hizo la misma observación. Fue lo suficientemente audaz como para afirmar que había encontrado un nuevo elemento, aún no descubierto en la Tierra. Lo llamó helio, de la palabra griega para sol, helios. Muchos científicos se mostraron escépticos, pero casi 3 décadas después, en 1895, el helio fue efectivamente detectado en la Tierra. Fue la prueba definitiva. Podíamos estudiar la composición química de las estrellas e incluso encontrar elementos en el cosmos antes de descubrirlos bajo nuestros propios pies. Pero el código de la luz revela aún más. No solo habla de la composición, sino también del movimiento. Quizás conozcas el efecto Doppler por una ambulancia que pasa. El tono de la sirena parece más alto cuando se acerca a ti y más bajo cuando se aleja. Exactamente lo mismo ocurre con la luz. Cuando una estrella se mueve hacia nosotros a gran velocidad, las ondas de su luz se comprimen un poco. Todo su patrón de líneas, su huella dactilar química, se desplaza ligeramente hacia el extremo azul y de onda corta del espectro. A esto se le llama desplazamiento al azul. Si una estrella se aleja de nosotros, las ondas de luz se estiran y el patrón se desplaza hacia el extremo rojo y de onda larga del espectro. Es el famoso desplazamiento al rojo. Al medir cuán grande es este desplazamiento, los astrónomos pueden calcular la velocidad a la que una estrella se acerca o se aleja de nosotros, y con una precisión increíble, incluso a través de millones de años luz. Este arcoíris de información, el espectro, es una verdadera herramienta universal de la astrofísica. El mero color de una estrella, es decir, la longitud de onda en la que brilla con más intensidad, es una medida directa de su temperatura superficial. Las frías enanas rojas pueden tener temperaturas de unos 3000 grados Celsius, mientras que las calientes gigantes azules pueden superar los 40.000 grados. Analizando los espectros de diferentes generaciones de estrellas, podemos incluso rastrear la evolución química del universo. Las primeras estrellas estaban compuestas casi exclusivamente de hidrógeno y helio, los elementos que se formaron en el Big Bang. En su interior y en sus explosiones de supernova, forjaron elementos más pesados, los metales, como los astrónomos llaman a todo lo que es más pesado que el helio. Las estrellas más jóvenes, como nuestro Sol, nacieron de los restos de generaciones anteriores y por lo tanto, son más ricas en estos metales. Su espectro muestra una abundancia de líneas que faltan en las estrellas más antiguas. Y hoy, en nuestra era, llevamos este arte de descifrar la luz a sus límites. Con telescopios como el telescopio espacial James Webb, no solo miramos las estrellas, sino los diminutos puntos de luz de los planetas que las orbitan, los exoplanetas. Cuando uno de estos planetas pasa por delante de su estrella desde nuestra perspectiva, una pequeña parte de la luz estelar atraviesa la atmósfera del planeta. En este breve viaje a través de la envoltura gaseosa del planeta, los átomos y moléculas presentes allí le imprimen sus propias y sutiles líneas de absorción. Podemos filtrar y leer esta firma. Y ya lo hemos hecho. Hemos detectado agua, metano y dióxido de carbono en las atmósferas de planetas gaseosos gigantes. La próxima gran búsqueda, la búsqueda de vida fuera de la Tierra, es fundamentalmente una búsqueda espectral. Buscamos las huellas dactilares químicas del oxígeno y el ozono, las llamadas biofirmas. Es la búsqueda del susurro químico y silencioso de una atmósfera que ha sido alterada por seres vivos, impreso en un rayo de luz que quizás ha viajado cientos de años para llegar hasta nosotros. Así, el cielo nocturno se transforma de un lienzo de puntos centelleantes en una biblioteca de innumerables historias. Cada luz es un libro abierto que cuenta sobre su hogar lejano. Hemos aprendido a descifrar el código, a escuchar las voces químicas de las estrellas y a leer el ADN del cosmos en la luz. Pero la luz no solo transporta información sobre la composición química de las estrellas, también es dirigida, moldeada e influenciada por fuerzas invisibles que atraviesan todo el universo, fuerzas que protegen planetas, hacen pulsar a las estrellas y dan forma a galaxias enteras. Dirijamos ahora nuestra mirada a estos arquitectos ocultos del cosmos, los campos magnéticos, esos hilos invisibles pero omnipresentes que dirigen la danza de las partículas cargadas en el espacio. Capítulo 3. Campos magnéticos, fuerzas cósmicas invisibles. Imagina que todo el cosmos está atravesado por hilos invisibles, por líneas finas pero poderosas que se extienden de estrella a estrella,
y envuelven a los planetas en un tejido protector. Estos hilos no son cuerdas materiales, sino pura fuerza. Los omnipresentes e invisibles campos magnéticos. Son los arquitectos ocultos del universo que guían a las partículas cargadas en sus órbitas, dan vida a las estrellas y dan forma a galaxias enteras. Detengámonos un momento en esta imagen, y centremos nuestra atención en estas fuerzas silenciosas, pero inmensamente poderosas, que dirigen la danza del cosmos. Nuestra primera mirada se dirige, naturalmente, a la estrella más cercana a nosotros, nuestro Sol. No es solo una esfera de gas caliente que nos proporciona luz y calor, sino también una formidable dinamo magnética. En lo profundo de su interior, donde el plasma gira bajo una presión inimaginable y a temperaturas extremas, se genera un campo magnético complejo y en constante cambio. Este campo no es estático. Pulsa y respira en un ritmo majestuoso. El Sol exhala tormentas magnéticas en un ciclo que se repite aproximadamente cada 11 años. Durante este tiempo, su actividad magnética pasa por un máximo y un mínimo, y sus polos, el polo norte y sur magnético, incluso intercambian sus lugares. Cuando el Sol está en su fase activa, su superficie se convierte en un lienzo hirviente de fenómenos magnéticos. Quizás los más conocidos sean las manchas solares. A primera vista, parecen imperfecciones oscuras en la radiante fotosfera. Pero en realidad, no son manchas, sino áreas enormes donde el campo magnético del Sol es tan fuerte que emerge a la superficie. Estas líneas de campo magnético concentradas impiden el ascenso de plasma más caliente desde el interior del Sol. Por eso las manchas solares son más frías que su entorno. Imagina una vasta superficie, a menudo más grande que la propia Tierra, con una temperatura de solo unos 4000 grados Celsius, mientras que el plasma circundante brilla a unos abrasadores 5700 grados. Este contraste las hace parecer oscuras. Un ojo frío en el corazón de un fuego estelar. Pero estas manchas son más que simples imperfecciones cósmicas. Son el caldo de cultivo de algunas de las erupciones más violentas del sistema solar. Cuando las complejas líneas de campo magnético sobre una mancha solar se enredan, se reorganizan y se rompen de repente, se libera una cantidad inimaginable de energía. Se produce una tormenta solar, una eyección de masa coronal, o CME. En un evento así, el Sol arroja millones, a veces miles de millones, de toneladas de plasma de alta energía. Una mezcla de protones y electrones, a velocidades de varios millones de kilómetros por hora hacia el espacio. Una onda invisible de pura energía y materia se precipita entonces a través del sistema solar. Para nosotros en la Tierra, a una distancia de 150 millones de kilómetros, los efectos de estas tormentas solares suelen ser menores. Porque nuestro planeta no está indefenso. Posee su propia maravilla. Un escudo invisible de magnetismo que protege la vida en la Tierra. En las profundidades del núcleo de hierro líquido de nuestro planeta, la rotación de la Tierra genera un efecto dinamo similar al del Sol. Este campo magnético terrestre se extiende como una burbuja gigante e invisible alrededor de nuestro planeta. La magnetosfera. Se adentra decenas de miles de kilómetros en el espacio y es nuestra primera línea de defensa contra las duras condiciones del cosmos. Cuando una tormenta solar, una eyección de masa coronal, golpea la Tierra, primero choca contra este escudo magnético. La magnetosfera se comprime en el lado que mira al Sol y se estira en una larga cola en el lado opuesto, similar a la estela de un barco. La mayor parte del viento solar y la peligrosa radiación cósmica son elegantemente desviados alrededor de nuestro planeta. Sin este campo, el viento solar arrancaría lenta pero seguramente la atmósfera de la Tierra hacia el espacio y bombardearía la superficie con radiación mortal. La vida, tal como la conocemos, sería imposible. Sin embargo, una pequeña parte de las partículas cargadas de la tormenta solar queda atrapada en el campo magnético y es guiada a lo largo de las líneas de campo hacia los polos magnéticos de la Tierra. Allí, en las capas superiores de la atmósfera, ocurre algo mágico. Las partículas de alta energía chocan con los átomos y moléculas de nuestra envoltura de aire, principalmente oxígeno y nitrógeno. En estas colisiones, se libera energía en forma de luz, y esta luz la vemos como el impresionante espectáculo de las auroras polares, la aurora boreal en el polo norte y la aurora austral en el polo sur.
Imagina suaves cortinas danzantes de luz verde, roja, violeta y azul que iluminan el cielo nocturno. No son más que la manifestación visible del abrazo protector de nuestro planeta. Una conversación silenciosa entre el Sol y la Tierra, que tiene lugar a altitudes de hasta 1000 kilómetros sobre nuestras cabezas. La fuerza de estas tormentas solares, sin embargo, no debe subestimarse. La tormenta más fuerte jamás documentada fue el llamado Evento Carrington en 1859. En aquel entonces, las auroras polares eran tan brillantes y extensas que se podía leer el periódico por la noche en las montañas rocosas e incluso eran visibles en el Caribe. Las redes de telégrafo, que eran el medio de comunicación más moderno de la época, colapsaron. Saltaban chispas de los aparatos y algunos telegrafistas sufrieron descargas eléctricas. Una tormenta así hoy, en nuestro mundo altamente tecnológico, tendría consecuencias mucho más catastróficas. Podría inutilizar satélites esenciales para el GPS, las comunicaciones y la previsión meteorológica, y colapsar redes eléctricas mundiales durante meses. Así, la lejana actividad magnética del Sol se convierte en una amenaza muy real, y nos recuerda cuán conectada está nuestra vida con las fuerzas del cosmos. Sin embargo, el campo magnético de la Tierra no es el único en el sistema solar. Cada planeta con un núcleo líquido y conductor tiene uno. El gigante gaseoso Júpiter, por ejemplo, es el rey magnético de nuestro sistema solar. Su campo magnético es casi 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra, y crea una magnetosfera de tal tamaño que en el cielo parecería más grande que la luna llena, si pudiéramos verla. Este enorme campo no solo atrapa partículas del viento solar, sino también material de su luna volcánicamente activa y con acento agudo O. Las auroras en Júpiter son permanentes y muchas veces más energéticas que las de la Tierra. Pero incluso los enormes campos magnéticos de estrellas y planetas palidecen en comparación con los objetos magnéticos más extremos que conocemos en el universo, los magnetares. Continuemos nuestro viaje hacia estas extrañas y fascinantes formaciones. Un magnetar es un tipo especial de estrella de neutrones. Una estrella de neutrones en sí misma ya es un caso extremo de la materia. El núcleo colapsado de una estrella masiva que queda después de una explosión de supernova. Una masa mayor que la de nuestro Sol, se comprime al diámetro de una pequeña ciudad. La materia es tan densa que una cucharadita de ella pesaría tanto como el monte Everest. Un magnetar es una estrella de neutrones con un campo magnético inimaginablemente fuerte. Mientras que el campo magnético de la Tierra es suficiente para la navegación con brújula, el de un magnetar es 1000 billones de veces más fuerte. 1000 billones, es un 1 con 15 ceros. Este número es tan grande que escapa a nuestra imaginación cotidiana. Para ilustrarlo, si un magnetar estuviera a la distancia de la Luna, borraría la información de todas las tarjetas de crédito de la Tierra. Si se acercara más, su fuerza magnética desgarraría los átomos de nuestro cuerpo. Estos objetos son los imanes más potentes del universo. Sus campos magnéticos son tan colosales que distorsionan la estructura del vacío a su alrededor, y ocasionalmente causan enormes estallidos de rayos gamma, que son medibles incluso desde el otro lado de la galaxia. Estas líneas de fuerza invisibles, desde los suaves campos de nuestro planeta natal, hasta los monstruosos campos de los magnetares, atraviesan el cosmos y le dan forma de maneras sutiles y dramáticas. Son los guardianes silenciosos de la vida y los arquitectos de catástrofes cósmicas. Mientras descansamos aquí en el silencio de la noche, podemos imaginar cómo actúan estas fuerzas, cómo protegen nuestro planeta del viento solar, cómo pintan luces lejanas en el cielo polar, y cómo forjan objetos de poder inimaginable en las profundidades del espacio. Son parte del gran y misterioso tejido del universo, que apenas comenzamos a comprender. Y en esta comprensión yace una profunda y tranquilizadora conexión con todo lo que es. El viaje a través de las maravillas del cosmos nos lleva más allá, a otras fuerzas y fenómenos que esperan ser descubiertos en el silencio de la noche. Capítulo 4. El futuro de la observación estelar. Nuestro viaje a través del lenguaje silencioso de las estrellas nos ha llevado a los albores del tiempo, a los pulsos rítmicos de estrellas muertas, y a las ondas en el propio espacio-tiempo. Hemos aprendido cómo el universo nos habla, en luz y gravitación, en ondas de radio y firmas químicas. Ahora, queremos dirigir nuestra mirada en la dirección opuesta.
no hacia atrás, sino hacia adelante. Ascendamos más alto, más allá del presente, y echemos un vistazo al futuro de la observación estelar. Los instrumentos que estamos creando hoy son los herederos de milenios de curiosidad humana. Son nuestras catedrales modernas, construidas no de piedra, sino de vidrio, acero y dato. Y miran más profundamente en el espacio de lo que nuestros antepasados jamás podrían haber soñado. Imagina que flotamos sin peso en la profunda negrura del espacio, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en un lugar de silencioso equilibrio cósmico. Y, en el segundo punto de Lagrange, una maravilla tecnológica danza bajo la luz del Sol, el telescopio espacial James Webb. Desde el año 2022 ha revolucionado nuestra visión del universo. Su enorme espejo principal, un mosaico de casi 7 metros de ancho compuesto por 18 segmentos hexagonales, brilla con un cálido tono dorado. Esta capa de oro no es meramente decorativa. Está perfectamente optimizada para capturar la luz más débil y antigua del universo, la luz infrarroja. El telescopio James Webb no ve el cosmos como lo hacemos con nuestros ojos. Percibe el calor que emana de objetos lejanos. Puede atravesar las densas y frías nubes de polvo y gas cósmico, que son impenetrables para los telescopios normales. Imagina que miras una densa pared de niebla. El telescopio James Webb puede ver a través de ella, como si la niebla fuera solo un velo finísimo. Detrás se revelan los lugares de nacimiento ocultos de nuevas estrellas y planetas. Vemos viveros estelares incandescentes, donde la materia se condensa para formar nuevos soles. Podemos analizar las atmósferas de planetas que orbitan estrellas lejanas, a años luz de nosotros. El telescopio captura la luz que atraviesa la envoltura gaseosa de estos mundos distantes, y la descompone. En este espectro de luz, como en un código de barras cósmico, podemos leer las firmas químicas de agua, metano o dióxido de carbono. Es el primer paso para descubrir si estamos solos. Con cada imagen que envía a la Tierra, el telescopio James Webb desvela una capa más profunda de la historia cósmica y nos muestra galaxias tan lejanas que las vemos tal como eran solo unos cientos de millones de años después del Big Bang. Ahora, regresemos del frío silencio del espacio a la Tierra, pero a uno de los lugares más secos y claros de nuestro planeta. Viajamos al desierto de Atacama, en Chile. Y, en la cima del Cerro Armazones, se está construyendo otro monumento a la curiosidad humana. El Extremely Large Telescope, o ELT. Imagina un espejo tan grande como medio campo de fútbol, con un diámetro de 39 metros. El espejo principal del ELT será más grande que todos los telescopios ópticos existentes juntos. Estará compuesto por casi 800 segmentos hexagonales que trabajarán al unísono para formar una única imagen perfecta. Cuando capture su primera luz, alrededor del año 2027, será como un ojo gigante mirando desde la Tierra hacia el cielo. Este ojo verá 100 veces más nítido que el telescopio espacial Hubble. Será capaz de compensar digitalmente la atmósfera parpadeante de la Tierra, que hace que las estrellas bailen y titilen para nosotros. Una tecnología llamada óptica adaptativa utiliza láseres para crear estrellas artificiales en el cielo. Unos sensores miden cómo la luz de estos láseres se distorsiona por las turbulencias del aire y, a la velocidad del rayo, deforman un espejo flexible dentro del telescopio para corregir estas distorsiones. El resultado es una imagen de una nitidez increíble, como si no hubiera atmósfera. Con esta precisión, el ELT podrá obtener imágenes directas de planetas que orbitan estrellas cercanas. Los veremos como diminutos y separados puntos de luz junto a su estrella madre. Seguirá el movimiento de las estrellas en el borde del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra Vía Láctea, con una precisión sin precedentes, poniendo a prueba la teoría de la relatividad de Einstein, en las condiciones más extremas. Pero nuestra búsqueda de conocimiento no se limita a la luz visible. Estamos construyendo oídos cada vez más grandes para escuchar el universo. En lugar de un único y enorme instrumento, imagina ahora una red que se extiende por 2 continentes. Esa es la visión del Square Kilometre Array, o SKA. En las vastas y deshabitadas llanuras de Sudáfrica y Australia se instalarán cientos de miles de antenas. En Sudáfrica serán elegantes antenas parabólicas, como flores metálicas en el desierto de Karoo.
En Australia serán innumerables antenas pequeñas de tipo dipolo creciendo como un bosque interminable de metal sobre la arena roja. Juntas, alcanzarán una superficie de recolección de 1 kilómetro cuadrado. De ahí su nombre. No capturarán la luz de las estrellas, sino sus ondas de radio. Las ondas largas y silenciosas que han estado impregnando el universo desde el principio de los tiempos. El SCA será el radiotelescopio más grande jamás construido, lo suficientemente sensible como para detectar el radar de un aeropuerto en un planeta a 50 años luz de distancia. Mapeará la distribución del hidrógeno, el elemento más común del universo, proporcionándonos un mapa tridimensional de la estructura cósmica, desde sus inicios hasta hoy. Escuchará las señales rítmicas de los púlsares, los restos extremadamente densos de estrellas explotadas, y los utilizará como un preciso mecanismo de relojería cósmico para rastrear las misteriosas ondas gravitacionales. La cantidad de datos que producirá el SCA supera la imaginación. Más que todo el tráfico actual de Internet, la inteligencia artificial será esencial para encontrar las sutiles melodías del cosmos en este torrente de datos. Y finalmente, abandonamos la Tierra una vez más y nos aventuramos a los límites de nuestra imaginación tecnológica. No imagines ver u oír el universo, sino sentirlo. Esa es la misión de LISA, la Laser Interferometer Space Antenna. LISA constará de 3 satélites que seguirán a la Tierra en su órbita alrededor del Sol. Formarán un triángulo perfecto en el espacio, cuyos lados medirán 2,5 millones de kilómetros cada uno. Eso es más de 6 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Entre estos satélites se enviarán rayos láser de un lado a otro. LISA está diseñada para sentir las ondas gravitacionales, diminutas vibraciones en la propia estructura del espacio y el tiempo. Cuando ocurre una catástrofe cósmica masiva, como la colisión de 2 agujeros negros supermasivos en una galaxia lejana, estas ondas se propagan por el universo como las ondas en un estanque. Cuando alcanzan a LISA, alteran la distancia entre los satélites en una fracción del diámetro de un átomo. Pero los láseres increíblemente precisos pueden medir este cambio minúsculo. LISA abrirá el universo de las ondas gravitacionales en la banda de baja frecuencia, una ventana cerrada para los detectores terrestres. Escucharemos las lentas y majestuosas danzas de los agujeros negros que se orbitan mutuamente durante millones de años antes de fusionarse. Quizás incluso percibamos el eco de las ondas gravitacionales de los primeros segundos después del Big Bang. Cada nueva generación de telescopios revela secretos más profundos y, al mismo tiempo, plantea nuevas preguntas. Con estos futuros instrumentos, esperamos buscar signos de vida en las atmósferas de exoplanetas similares a la Tierra. Queremos encontrar las primeras galaxias que se encendieron en la oscuridad después del Big Bang. Quizás no veamos directamente la enigmática materia oscura que mantiene unidas a las galaxias, pero mapearemos sus efectos con una claridad sin precedentes. Y trataremos de comprender la aún más misteriosa energía oscura, esa fuerza que acelera la expansión del universo. El futuro nos dará respuestas a preguntas que hoy apenas nos atrevemos a formular. Quizás incluso encontremos señales que no sean de origen natural. Nuestro viaje a través del lenguaje silencioso de las estrellas nos ha mostrado cómo el universo nos habla. A través de la luz que ha viajado miles de millones de años, a través de las ondas gravitacionales que sacuden el tejido del espacio-tiempo, a través del pulso rítmico de estrellas muertas. Ahora nos lleva a una era en la que nuestros ojos estarán hechos de espejos dorados y nuestros oídos de antenas del tamaño de continentes. La búsqueda sigue siendo la misma. Comprender nuestro lugar en este universo inmensamente grande, maravilloso y silencioso. Y mientras seguimos escuchando y mirando, con sentidos cada vez más finos, nos detenemos un momento en el silencio y el asombro por lo que está por venir. El cielo sobre nosotros no es el límite, es solo el comienzo de nuestro viaje. Todos somos polvo de estrellas. Nuestro viaje a través del lenguaje silencioso de las estrellas llega a su fin por hoy. Hemos escuchado cómo la luz nos trae historias ancestrales a través de miles de millones de años. Hemos sentido los suaves ecos de las ondas gravitacionales que hacen vibrar el propio tejido del espacio-tiempo. Hemos oído los pulsos rítmicos de lejanas estrellas de neutrones, faros cósmicos en la infinita oscuridad. Hemos aprendido que el universo no está en silencio.
Se comunica de innumerables maneras, en frecuencias y vibraciones, en patrones y firmas que apenas comenzamos a descifrar. Pero quizás el mensaje más profundo e inmediato del cosmos es aquel que no recibimos con telescopios o detectores, sino que llevamos dentro de nosotros mismos. El gran astrónomo y poeta de la ciencia, Carl Sagan, resumió esta profunda verdad en una frase simple e inmortal. Estamos hechos de polvo de estrellas. Detengámonos un momento en estas palabras. Siente su significado, su peso, su suave y reconfortante poder. No es mera poesía, sino un hecho científicamente fundado. Uno de los descubrimientos más asombrosos de la astrofísica moderna. Cada átomo de tu cuerpo, con la excepción de los átomos de hidrógeno más antiguos que se originaron directamente en el Big Bang, fue forjado en el corazón de una estrella. Imagina eso por un momento. Mucho antes de que existiera la Tierra, mucho antes de que nuestro Sol fuera siquiera un pensamiento en la nebulosa cósmica, existieron estrellas gigantes y luminosas. En sus centros, bajo una presión inimaginable y a temperaturas de muchos millones de grados, tuvo lugar una alquimia constante y mágica. Simples átomos de hidrógeno, los bloques de construcción básicos del universo, se fusionaron en elementos más pesados por la fuerza indomable de la fusión nuclear. En estos hornos estelares nació el carbono, el armazón fundamental de la vida, la columna vertebral estable de las complejas moléculas que te componen. Cada pensamiento que fluye por tu conciencia, cada recuerdo almacenado en tu cerebro, se basa en redes de neuronas basadas en carbono. Este carbono viajó a través de años luz y eones para ser hoy parte de ti. Allí, en el interior de esas estrellas, también nació el oxígeno que respiras en este instante. Este elemento vital que llena tus pulmones con cada aliento y suministra energía a tus células, nació en el fuego de una estrella. Y el nitrógeno, un componente crucial de tu ADN, el código de tu propia vida, tiene el mismo origen estelar. Cuando respiras, cuando tu corazón late, participas en un ciclo cósmico que comenzó hace incontables miles de millones de años. Pero la historia no termina aquí. Mientras que estrellas como nuestro Sol liberan suavemente los elementos más ligeros al espacio al final de sus vidas, los elementos más pesados requieren una despedida mucho más dramática. Imagina una estrella muchas veces más masiva que nuestro Sol, un gigante que durante toda su vida enciende un fastuoso espectáculo de fusión, incubando elementos cada vez más pesados en su núcleo, capa por capa, como una cebolla cósmica. De hidrógeno a helio, a carbono, oxígeno, hasta llegar al hierro. El hierro es un punto especial en esta alquimia estelar. La fusión de átomos de hierro ya no genera energía, la consume. Y así llega el momento en que la estrella pierde su lucha interna contra la gravedad. En una diminuta fracción de segundo, el núcleo colapsa. Las capas exteriores se precipitan hacia adentro a una velocidad inimaginable, rebotan en el denso núcleo, y son expulsadas hacia afuera en una de las explosiones más colosales que conoce el universo, una supernova. Por un breve instante, esta estrella moribunda brilla más que una galaxia entera con 100.000 millones de soles. En este abrazo final y ardiente, se crean los elementos más pesados del universo: oro y plata, platino y uranio, y también el hierro. El hierro, forjado en este evento cataclísmico y esparcido por el cosmos, encontró finalmente su camino hacia la nube de gas y polvo de la que se formó nuestro sistema solar. Se convirtió en parte de la Tierra, encontró su camino en la cadena alimenticia y hoy circula en tu sangre. El pigmento rojo de tus glóbulos rojos, la hemoglobina, que transporta el oxígeno vital a cada célula de tu cuerpo, tiene en su centro un átomo de hierro. Un átomo que nació en la explosión mortal de una estrella lejana, extinta hace mucho tiempo. Y que las estrellas no están lejos. No son una luz fría e indiferente en el cielo nocturno. Están en nosotros. Su historia es nuestra historia. Sus elementos son nuestros elementos. Cada ser humano, cada animal, cada planta, cada piedra en este planeta es un archivo andante de historia cósmica. Una acumulación de polvo de estrellas que por azar y tiempo ha despertado a la conciencia. Por lo tanto, cuando miramos al cielo y preguntamos a las estrellas si estamos solos, el universo nos susurra una verdad más profunda. Nunca estuvimos solos, somos parte de todo. Esta perspectiva cósmica puede brindarnos una profunda calma. Nuestras preocupaciones cotidianas, nuestros miedos y angustias,
por muy reales que se sientan, de repente parecen más pequeños a esta luz, inmersos en una historia inmensurablemente grande y antigua. Somos seres diminutos y efímeros en un pequeño planeta que orbita una estrella insignificante. Pero también somos parte de algo infinito, algo grandioso. Somos la vía a través de la cual el universo se contempla y se maravilla de sí mismo. El susurro de las estrellas que intentamos escuchar es, en última instancia, también nuestro propio susurro. Es el sonido de los átomos de los que estamos hechos, recordando su origen. La próxima vez que mires el cielo nocturno, ya sea a través de una ventana o al aire libre, recuérdalo. Recuerda que las estrellas no solo te hablan. A través de la suave luz que llega a tus ojos, a través de las invisibles ondas gravitacionales que te atraviesan, a través de las señales de radio que captan nuestros telescopios. También hablan desde dentro de ti. La firma química de tu cuerpo es un eco de sus corazones ardientes. Tú eres el testigo de esta comunicación cósmica. Tú eres el oyente. Y de una manera maravillosa y poética, también eres el hijo de las estrellas, formado de sus cenizas y traído a la vida para transmitir sus historias. Déjate llevar ahora por este pensamiento, el pensamiento de no estar separado de la inmensidad del universo, sino inseparablemente unido a él. Eres parte de este gran cosmos que duerme y sueña. Duerme bien bajo el cielo estrellado, que también brilla dentro de ti. Déjate llevar por las historias ancestrales que el cosmos ha escrito en lo más profundo de tu ser. Hasta la próxima. Buenas noches.